Muy buenos días. Bienvenidos a su canal Fisiopath TV, explicando las patologías de forma sencilla y rápida. Hoy hablaremos de la hemofilia, palabra que se puede dividir en hemo con significado sangre y filia con significado amor. Se dice que es la enfermedad de los reyes, puesto a que la reina Victoria de Inglaterra murió a causa de esta. La hemofilia no es más que un trastorno hemorrágico hereditario en el que la sangre no coagula normalmente y no va a coagular normalmente porque hay deficiencias en unas proteínas de la sangre. Estas proteínas son los llamados factores de coagulación, lo que aumenta el riesgo de sangrados espontáneos, sangrados después de lesiones, después de traumas, después de cirugías o incluso después de la extracción de un diente. De manera didáctica, cuando hay una herida o un corte, las plaquetas y los factores de coagulación, que son esas proteínas que están en la sangre, ayudan a la formación de un coágulo, lo que permite que el sangrado no continúe. En la hemofilia, al no haber esos factores de coagulación, al estar disminuidos, al estar deficientes, no se forma un coágulo, lo que permite que el sangrado siga y siga. Existen 13 factores de coagulación y en la hemofilia se ven afectados principalmente el factor número 8 y el factor número 9. Ahora hablemos un poco de los tipos de hemofilia que existen. Existen dos tipos de hemofilia principalmente. El primero es la hemofilia A, en la que las personas tienen deficiente el factor de coagulación número 8, ¿ok? Y se dice que es la hemofilia clásica, la que más se presenta en un 80% de los casos. Y la segunda es la hemofilia B, en el que las personas tienen afectado el factor de coagulación número 9 y es menos frecuente, afecta alrededor del 20% de los pacientes. Anteriormente se decía que la deficiencia del factor número 11 se conocía como hemofilia C. Sin embargo, en la actualidad, todos esos trastornos en que se vean afectados factores de coagulación diferentes al 8 y al 9 se consideran trastornos hemorrágicos raros, ¿ok? Ahora hablemos de las causas. Recordemos que es un trastorno hemorrágico hereditario, ¿cierto? Entonces, si es hereditario, es correspondiente a una causa genética. Recordemos que para que se produzcan esos factores de coagulación o esas proteínas, que en este caso sería en el caso de la hemofilia A, el 8, y en el caso de la hemofilia B, el 9, se necesitan unos genes. Esos genes codifican para producir estas proteínas, estos factores de coagulación. Se dice que la hemofilia es casi que exclusiva de hombres y ahora entenderemos el por qué, ¿ok? Porque estos genes necesarios para codificar esos factores de coagulación están en el cromosoma X. Y si recordamos, el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que la mujer tiene dos cromosomas X, ¿cierto? Al tener un solo cromosoma X el hombre, uno solo, si está afectado va a presentar hemofilia, mientras que las mujeres al tener dos cromosomas X, si en uno tiene afectado esos genes que codifican para los factores de coagulación y en el otro no está afectado, puede compensar
esta deficiencia y se dice que es portadora. Sin embargo, hay casos en que los dos cromosomas X de la mujer pueden estar afectados. ¿Ok? Ahora hablemos de la clasificación de la hemofilia por gravedad. Se clasifica en leve, moderada y severa o grave. Y esta clasificación surge de la concentración o de la cantidad de factor de coagulación que tenga. Recordemos que cuando es A, está afectado el factor de coagulación 8 y cuando es B, está afectado el factor de coagulación 9. Entonces, se dice que es leve cuando el factor de coagulación, ya sea el 8 o el 9, tiene una concentración que va desde 6 hasta 40 unidades internacionales por decilitro. O también cuando va del 6 al 40% de concentración de cualquiera de los dos factores de coagulación. Se dice que es moderada cuando va esa concentración de 1 a 5 unidades internacionales por decilitro del factor de coagulación, en el caso de la A, el 8, en el caso de la B, el 9, ¿cierto? O también cuando tiene una concentración que va del 1 al 5% del factor de coagulación. Y se dice que es severa o grave cuando tiene una concentración menor a una unidad internacional por decilitro. O también menor al 1%. Ahora hablemos de los signos y de los síntomas. En el caso de la hemofilia leve, los pacientes no presentan síntomas frecuentes, sino que presentan ante un procedimiento un sangrado que no cede. Por ejemplo, cuando se extrae un diente, sangran y sangran. Y otro ejemplo es después de una cirugía. En la hemofilia moderada, los pacientes pueden presentar un sangrado después de un traumatismo o de una lesión. Y también pueden presentar hemorragias articulares. Mientras que en el caso de la hemofilia severa, los pacientes presentan sangrados durante toda su vida. Es decir, comienzan a presentar sangrados cuando son bebés. Ejemplo, presentan estos moretones o hematomas y muchas veces las personas piensan que al niño lo maltratan en su casa y no, es que tiene hemofilia. Aquí también hay un riesgo muy alto de sangrados articulares. También cuando está bebé puede presentar hematomas solo por ponerle una vacuna y en el peor de los casos una hemorragia intracraneal. Las hemorragias más peligrosas son la intracraneal, la de la garganta porque puede provocar una cerrada de la vía respiratoria y el sangrado gastrointestinal. ¿Ok? Ok, entonces avancemos al diagnóstico. El diagnóstico se hace con base en los antecedentes familiares, es decir, si el paciente tiene familiares con hemofilia. También se preguntan por antecedentes de sangrados anormales, ya sea en él o en algún familiar. Se pide un recuento de plaquetas, un tiempo de protombina y un tiempo parcial de tromboplastina, el cual es el único que se encuentra alterado, se encuentra prolongado de 2 a 3 veces de su valor normal, mientras que el recuento de plaquetas y el tiempo de protombina están totalmente normal. Y también se realiza el análisis del factor de coagulación número 8 y número 9. ¿Para qué? Para saber si es hemofilia A o si es hemofilia B, además de clasificarlo en leve, moderada o severa.
El tratamiento básicamente se da buscando el reemplazo, es decir, introduciendo concentraciones de factores de coagulación que estén alterados, ya sea en el caso de la hemofilia A el 8 y en el caso de la hemofilia B el 9. Entonces se introducen concentraciones de factor de coagulación, ¿ok? Y hay dos alternativas. El primero es a demanda, y a demanda es cuando hay un sangrado para controlarlo o antes de algún procedimiento. Y el segundo es el tratamiento preventivo o de profilaxis, el cual busca prevenir todas esas hemorragias. Y esto se basa poniendo esos concentrados de factor de coagulación continuamente. También existe la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, lo cual aumenta el factor de coagulación número 8. Este solo sirve en el caso de la hemofilia A. Y en lo que se está trabajando actualmente es en la terapia génica y en los anticuerpos monoclonales. La terapia génica no es más que clonar esos genes que están alterados e introducirlos de nuevo para que la persona pueda producir esos factores de coagulación y se cure de la hemofilia. Sin embargo, no está completamente probado actualmente. Y también se está trabajando en los anticuerpos monoclonales, los cuales no son más que anticuerpos que imitan la función de los factores de coagulación. Es decir, si no tiene el factor de coagulación número 8, se pone un anticuerpo monoclonal que es como si fuera una copia del factor de coagulación, pero no es totalmente idéntica, ¿ok?